Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa en cambio en línea en esta ocasión, un programa especial. Tenemos 4 colaboradores de Cambio de Michoacán. Está Javier López, Leopoldo Chacín, Samuel Maldonado y Rafael Mendoza. En esta ocasión, todos participantes en Cambio en el debate, pero en esta ocasión especial vamos a abordar el tema que creo que es interesante, el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que está aconteciendo en estos días y cómo lo poner. Yo voy a partir de algo que creo que va más allá de lo que está ahorita en la Universidad Michoacana y preguntaría primero a Rafa, luego al tocayo Samuel, Leopoldo y Javier, en ese orden. Yo preguntaría, este es un tema recurrente en momentos de los rechazados y creo en una apreciación personal que es una cuestión de estructura, es decir, si hubiera habido una reforma universitaria justa y a tiempo, creo que este tipo de cosas podrían suceder, pero no al nivel en que estamos. Rafa. Yo creo que estás planteando el problema de fondo en la Universidad Michoacana. Durante muchos años la universidad ha venido trabajando sin cumplir un objetivo, una idea de una reforma de fondo en la institución. ¿Y por qué decimos esto? Porque las instancias universitarias, desde el rector y todas las demás, han venido funcionando y ejerciendo el poder en la institución de manera ilegal y de manera ilegítima. ¿Y qué significa esto? De manera legal, porque esto implica un acto de justicia en cuanto a la ley. Ejemplo, en la ley orgánica se habla de la auscultación, y la auscultación es una figura en la misma ley que coarta, que no toma en cuenta los derechos políticos, cívicos de los universitarios, y esto de alguna manera los violenta. En el caso de los estudiantes que tienen por constitución el derecho a la educación, ¿qué significa esto? La universidad hoy día responde exactamente a programas externos a la propia universidad, donde localizamos certificaciones, donde localizamos programas de carácter neoliberal, que de alguna manera viene a limitar el ingreso de los estudiantes a la universidad. Y significa esto que se está privatizando el espacio de la universidad. Por lo tanto, todas las instancias de la universidad, incluido el rector, exactamente no cumplen con la legalidad y hay una ilegitimidad. Ilegitimidad porque donde radica la soberanía, la autonomía de la universidad, es en la comunidad nicolaita. Y esta exactamente ha sido ignorada. Y hoy vemos efectivamente cómo esa soberanía de la Universidad Michoacana está siendo resuelta no por la razón ni la conciencia nicolaita, sino con un carácter policiaco en la universidad. Y esto significa que hoy viene una embestida desde el gobierno del Estado y del gobierno federal en el sentido de resolver los problemas en la universidad con un sentido policiaco, con un sentido militar, y lo observamos. Hace unos días hubo un congreso estatal en donde se iban a nombrar representantes del grupo del Bester Gordillo en Michoacán, y dijeron que lo iban a hacer en Guandacareo. Fuimos testigos de que allí estuvo presente la policía de los 3 niveles de gobierno. Y esto significa para Michoacán que los problemas se van a resolver de tipo policiaco, de tipo militar. Y esto es grave en este caso de la Universidad Michoacana, que, como dice Cambio de Michoacán, muy correctamente en su primera página, dice: alumnos liberan a la fuerza 4 espacios, donde estuvo presente la policía. Significa entonces, de manera urgente, que volvamos a la legalidad y a la legitimidad en la Universidad Michoacana. Ok, Rafa. Yo creo que para ir, vamos a dar 3 minutos de inicio, tocayo.
Bueno, vamos a seguirle porque si no perdemos más el tiempo. Yo creo que este problema de la universidad no es nuevo y por el contrario tiene un antecedente muy lejano que va y su origen yo creo que está en la desviación de los principios revolucionarios que ha tenido la República en los últimos años. Es decir, primero hay un interés de una privatización de toda la educación y lo hemos visto como los gobiernos federales han estado favoreciendo a las universidades privadas, inclusive con el descuento a los padres de la familia de las colegiaturas que pasan, y a las universidades públicas les han recortado considerablemente los presupuestos. Entonces, no es un asunto de movilización de los jóvenes, de las casas de los estudiantes. Podremos los michoacanos estar cansados de esa situación, pero ellos no son los responsables directos. Es decir, ha habido una desviación del ordenamiento, de los principios, han fallado. Bueno, inclusive el problema nace ahorita en estos últimos días por el rechazo que les dan a cerca de 500, 600, no sé cuántos alumnos que no pueden participar, no pueden entrar a la escuela de medicina, ¿no? Entonces, tienen un certificado de primaria, un certificado de secundaria, un certificado de preparatoria que es expedido por la Secretaría de Educación Pública, el organismo que debe regular la educación en el país. Y sin embargo, presentan un examen, el examen de Ceneval, son reprobados y no pueden asistir, no pueden continuar sus estudios. Entonces, teniendo un certificado oficial, no les permiten continuar sus estudios porque reprobaron un examen parcial que no sé cómo se haga, quiénes lo hagan y en qué forma, y tampoco sabemos cuál es el interés oculto atrás de esos exámenes de Ceneval para restringir la educación pública en los jóvenes que más lo requieren. Sí, los jóvenes que están en las casas de estudiantes no tienen los recursos económicos para pagar universidades particulares. Y en consecuencia, bueno, ni siquiera la Universidad Michoacana, al desabre sus puertas, pues no les dejan otra salida más que la movilización. Yo creo que aquí hay que hacer una alerta, un llamado a la atención al gobierno del Estado, definitivamente como responsable de esta situación, de que exija a la Secretaría de Educación Pública los recursos económicos que son necesarios y que deben entregárselos a los estados. Estamos comprando un avión de 760 millones de dólares porque los que están comprando están teniendo un beneficio por la compra de ese contrato que se va a pagar en varios años. Son 760 millones de dólares. El que sabe hacer cuentas, el que sabe mínimamente conocimiento de las matemáticas, pues que lo multipliquen por 1.3 y vamos a ver cuántos cientos de millones de pesos se requieren, lo que no tiene la universidad. Hay necesidad de que el señor presidente de la República se traslade en un avión protegido por los cazas mexicanos, como un honor, por agradecimiento a todos los recursos que les han dado a los militares. Me parece que estamos en el país de nunca jamás, ¿no? Leopoldo. Bueno, yo creo que aquí lo primero que a mí se me ocurre en este momento es condenar la violencia con la que se desalojó a los jóvenes. Si bien es cierto que esto parte de la cerrazón de la autoridad, de la prepotencia del Consejo Universitario, al no haber un diálogo abierto entre las partes en conflicto. Uno, creo que si uno revisa la página electrónica de la Universidad Michoacana, donde están se supone que tienen que estar las actas de consejo, de cada una de las reuniones de consejo se tiene que levantar un acta, y entonces deberían salir los acuerdos. Bueno, pues la última acta que aparece en la página electrónica es del 12 de febrero, de este año. ¿Sí? O sea, es un retraso increíble. O sea, entonces, ¿en qué se basa precisamente todo este caos? Es la falta de acceso a la información de lo que está pasando en la universidad. O sea, creo que pocos universitarios, a lo mejor los del consejo, una falta de un documento que no se llenó en febrero no es el resultado, no tiene que dar un resultado para que haya esta movilización. Bueno, yo no estoy acostumbrado a que, a lo mejor tú sí, porque no nos dejamos hablar. Bueno, adelante, ¿sí? pues. Entonces, déjame terminar, yo te dejé terminar. Yo creo que para mí lo más importante es que, uno, no hay transparencia en absolutamente nada. O sea, los universitarios no conocemos ni lo que llega a la universidad, ni en qué se gasta, y quién designa en qué se gasta. Las direcciones de las escuelas, exactamente, nadie sabe cuánto llegó y cómo se ejerce el presupuesto.
Entonces, así como eso, nadie sabemos cuántas casas de estudiante hay, o sea que debería estar aparecer en el portal de la universidad, debería decir cuántos alumnos hay en cada una de las casas, cuánto está gastando en cada una de las casas, qué implica todo eso. Entonces, la anarquía, por supuesto, propicia que haya todo ese desorden. ¿Sí? Entonces, acabamos de vivir un caso inédito de lo que decía Rafael, o sea, la falta de legitimidad de los procesos. Hubo una auscultación en mi facultad, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, abrumadoramente la comunidad votó por un candidato. Y el Consejo Universitario, transgrediendo esa consulta y dice, no, va a ser este. Entonces, ante esa anarquía, pues por supuesto que todo se vale. ¿Sí? Entonces, yo creo que para mí ahí radica falta de información, ¿sí? Falta de información de cómo está ejerciendo esto y por supuesto, una vez que tengamos esto, vamos a tener posibilidad de transparentar muchas otras cosas. Javier. Sí, yo nada más lo que quiero rescatar un poco es al nivel en el cual el gobierno está dispuesto a implementar las reformas estructurales. Se está viendo en Michoacán ahorita realmente lo que le están apostando para que se pueda implementar la reforma educativa, las reformas laborales, o sea, pues una muestra clara de hacia dónde está tendiendo, ¿no? Lo que yo quiero aprovechar ahorita es para realmente que quede claro dónde está el culpable de esta agresión, que es el rector, ¿no? Yo quiero que quede claro que el rector Salvador Jara es el responsable directo de la agresión a los estudiantes que hubo en este momento y que la comunidad universitaria debe pedirle cuentas directamente al responsable porque se violó la autonomía, porque hay procesos ilegales, porque hay ilegitimidad, todo lo que se ha planteado aquí. Yo sí creo que debe existir acceso a la información, pero no de una parte. El gobierno, el Congreso es claro en el manejo de sus fondos. El gobierno en seguridad pública hay transparencia. O sea, yo creo que es un problema de fondo que está ahorita ocasionando esta acción de gobierno. Hay falta de poder, creo que hay falta de poder de dirigir la política pública en el Estado, y uno de los ejemplos es esto. No creo que va a faltar mucho para que veamos otros procesos de represión. Yo, bueno, sí, nada más para, digamos, equilibrar y ordenar un poco. Dijimos lo que cada quien pensaba del conflicto en la universidad, y vamos a dar minuto y medio, calculando el tiempo, para dar oportunidad a otras 2 rondas cada quien. Bueno, yo creo que habría que revisar en un contexto más amplio el conflicto en la universidad. Ya lo hemos dicho, hay de origen un problema de un ejercicio del poder al interior de la universidad, donde se mueven ciertos grupos, ¿verdad? Y que de alguna manera, como hay una ausencia de la comunidad, como trabajadores, administrativos y manuales, docentes, y de alguna manera, al exiliar esta comunidad, al no tomarla en cuenta, entonces aparecen grupos de poder, tanto internos en la universidad como externos, que de alguna manera orientan y tripulan el movimiento en la universidad. Y esto tiene que ver por una cuestión. Corresponden entonces a un modelo nacional de política educativa, en donde como parte fundamental vienen los dogmas neoliberales, y uno de ellos es efectivamente cómo convertir el campo de la educación al sistema educativo en una mercantilización. Y esto significa exactamente ver a la educación como un negocio, como algo lucrativo. Y entonces las cuestiones de aprendizaje, las cuestiones humanas son olvidadas.
Y yo creo entonces que al imponerle a la Universidad Michoacana esas políticas privatizadoras, efectivamente vienen a violentar la autonomía de las universidades públicas. Y entonces aquí el asunto es cómo la comunidad en este momento debe tomar en sus manos el asunto de la universidad, la comunidad. Y esta comunidad existe y hoy tenemos que reconocerla. Y sí pedimos que sea la comunidad universitaria la que intervenga en los asuntos de la universidad y que no es a través de la policía ni la cuestión militar como se va a resolver el problema de la Universidad Michoacana. Samuel. Bueno, yo creo que coincidimos en muchas cosas, pero para mí lo fundamental es que resolviendo el aspecto de la legalidad de las casas de estudiantes, es decir, no vamos a resolver el problema de la educación en la Universidad Michoacana y va a continuar latente la necesidad de no admitir a los estudiantes a que continúen sus estudios. Es decir, podrá arreglarse esa situación, pero el problema de fondo es que no hay los recursos económicos ni para contratar a 150 maestros de telebachillerato, ni para cubrir los adeudos que tienen las unidades, ni siquiera para ampliar más el espectro educativo, ¿sí? El número de estudiantes. Entonces, el gobierno, las leyes federales han sido muy precisas y el artículo 3 es fundamental, ¿no? Hay una obligatoriedad del gobierno de la República de proporcionar la educación laica, gratuita y de excelencia a toda la gente. Y aquí hay un grupo muy numeroso de jóvenes que se ven obligados a protestar porque no tienen esa aceptación en las escuelas de la universidad. Entonces, resolviendo esas ilegalidades que tú has mencionado, Javier, lo que acaba de decir Rafa, ¿se resolverá el problema de la universidad? No, no lo van a resolver. Se requiere una inyección de recursos económicos y se requiere indiscutiblemente también el análisis y la observancia de los principios para no desviar los recursos que son del pueblo a otras partes. Leopoldo. Bueno, yo creo que yo retomo nuevamente esto de la violencia y de la falta de información, el acceso a la información. Y parafraseando aquí a Melchor Ocampo, egresado también nicolaita, decía, hablándonos y no expulsando es como se van a resolver los problemas de la universidad. Y tal parece que no solamente es un problema de nuestra universidad, vemos lo que pasó en la Ciudad de México, en el mundo, etcétera. Hoy este sistema voraz, el sistema capitalista, nos está llevando precisamente a eso, ¿no? A tener tal voracidad que no importa aniquilar a los que haya que aniquilar. Y lo vemos, insisto, en cualquiera de esas partes. ¿No? Yo creo que lo que procede aquí es de alguna forma ver esto desde el punto de vista global, porque estamos diciendo que vivimos una globalización y el sistema es global y nos está explotando parejito a los países que se dicen del primer mundo, ya están golpeados precisamente los trabajadores por esta crisis, ¿sí? Y también nosotros. Entonces yo creo que aquí lo importante es como darle una visión global, que no es un caso particular. La violencia y la falta de transparencia es en todas partes. Sí, yo lo que creo es que hay que tomar el toro por los cuernos, la crisis que vive la universidad. Como bien ustedes han comentado, es difícil que en este momento pueda solucionarse. La falta de recursos es lo que esgrime para atacar los derechos fundamentales de la sociedad. Yo lo que creo es que ahorita debería estarse planteando la posibilidad de hacer una especie de congreso universitario, un congreso donde se genere toda una representatividad de todos los sectores que están en la universidad, no un consejo universitario. El consejo ya está superado, ya está rebasado. Debe hacerse un congreso universitario donde se diriman todas las políticas que debe hacer uso la universidad para salir del atolladero, buscar ver lo de los recursos, ver de los aceptados, de los rechazados, de las escuelas, una serie de elementos que se han estado quedando en el tintero y que eso es lo que ha ido agravando la crisis en la cual nos tiene ahorita la universidad. Entonces, a través de un congreso universitario
que retome este asunto y que lo analice concienzudamente, y de ahí puede salir la reforma universitaria y todo lo que sea necesario para avanzar en este asunto de la universidad. A ver, yo lo has escuchado y me parece, en lo personal, que los cuatro son un poco injustos, como por ejemplo, decimos, los estudiantes que tomaron la universidad, pobrecitos. Pero la gente que quiere estudiar, los que se enfrentaron lamentablemente, yo diría lamentablemente, con los paristas, también tienen sus derechos, es decir, vamos compartiendo derechos y obligaciones. Es decir, en la universidad hay gente que para, y creo que no son la gran mayoría. La gente que es mayoría quiere estudiar, yo lo pondría en esa cuestión. Yo no estaría ahorita abordando la situación de las políticas neoliberales que existen, la privatización, que son evidentes. Yo pondría el momento coyuntural. Yo abriría un poco el espacio contigo, Rafa, para iniciar, que nos queda un minuto cada quien. Es la cuestión esa precisamente de ¿y qué onda con los demás? Es decir, condenamos la violencia, de que entre la policía, todo lo demás, que yo estoy de acuerdo, pero los otros, la otra parte, ¿qué onda? Bueno, yo creo que aquí hay que rescatar los principios, pues, constitucionales y poner en el centro exactamente lo común de la universidad. Es decir, la parte de la docencia, la parte de la investigación, la parte de los mismos trabajadores. ¿Por qué razón? Porque si no coloca los principios, ¿verdad?, como un objetivo común, entonces se da esa rebatinga y convertimos a la misma universidad en un botín donde grupos organizados, grupos más o menos formados, de alguna manera han olvidado lo común de la universidad, la parte pública. Y cuando digo público, estoy diciendo el interés de todos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vuelva la universidad efectivamente a recobrar esos principios fundamentales que son comunes. Y si recobramos esto, se deben disciplinar exactamente los grupos particulares de la misma universidad y de manera externa a esos objetivos comunes. Me parece entonces que a partir de las políticas neoliberales viene una privatización de lo público. Este es el problema de fondo. Ejemplo, viene una certificación a las universidades. Es una política de la OCDE, es una política de los grandes organismos internacionales. Y entonces ahogan a las universidades públicas. ¿Cómo? Si no aceptas este programa, no te doy dinero, ¿sí? Ese es el fondo del asunto. Y entonces hay que discutir exactamente esas políticas impuestas. Y eso lo tiene que hacer, como dice Javier, lo tiene que discutir la comunidad universitaria, los universitarios, de tal manera que no exista una imposición ni de los grupos fácticos o de poder, ni internos ni externos, y que coloquemos exactamente el problema común de la Universidad Nicolaita y también discutir toda su historia, todos sus contenidos históricos, que no es una bronca de ahorita. Y creo que en el fondo del asunto es que hemos ignorado a la comunidad universitaria. Tocayo. Bueno, en cualquier guerra, en cualquier parte del mundo, ni hay buenos ni hay malos. Es decir, son grupos que no tienen una identificación ideológica, que están confrontados en esa situación, pero ninguno tiene ni toda la razón ni toda la culpa. Lo mismo sucede aquí hay estudiantes buenos, quieren estudiar, tienen más posibilidades, hay otros que son rechazados, y ahí hay un choque de intereses, ¿por qué ellos sí, por qué nosotros nos rechazan? ¿No? Es decir, que no pasamos un examen de Ceneval. Lo que acaba de decir Rafa, totalmente cierto. Es decir, tenemos que estar recibiendo certificación de certificadoras, y a su vez esas certificadoras, ¿quién las certificó? No es porque se registraron y porque los acuerdos económicos así lo indican. Entonces estamos sujetos a una legislación, bueno, prácticamente ajena a nosotros. Aquí lo único que queda, es decir, por otra parte también está la ciudadanía aquí en Morelia, en el estado de Michoacán, que sufre las consecuencias de toda esta movilización y que vive con cierta excitación nerviosa por
tanto por el crimen organizado como por las tomas que son frecuentes, como no puede trasladarse a sus lugares de trabajo por el aspecto económico, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no hay más que hacer un impas, y eso se tiene que hacer con urgencia, un impas para permitir abrir esas mesas de diálogo, sentarse todos, gente del gobierno del Estado, porque tiene la responsabilidad ineludible de hacerlo, con los demás actores, y empezar a barajar esas cartas, ponerlas sobre las mesas y empezar a darles la solución, las primeras soluciones, y ir dejando como una cosa fundamental lo que origina este tipo de problemas, que no es otro, volvemos a la misma historia del principio, que el poco manejo adecuado de los recursos económicos y la escasez de los mismos, que el gobierno de la República no le entrega a las universidades públicas del Estado mexicano. Bueno, yo creo que se han tocado así algunos temas y las partes en conflicto. Yo creo que para muchos de los que vivimos en la universidad es claro que las casas para estudiantes, las más grandes, ¿sí?, han sido un coto de poder de los partidos políticos. Entonces a veces como que no queremos descontextualizar esto. Yo creo, o se quiere descontextualizar esto. El PAN por ahí decía que era el PRI y el PRD los que estaban controlando las casas para estudiantes. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el logotipo por ejemplo, de la CUT, que prácticamente se nos están diciendo los del movimiento de aspirantes y rechazados del MAR, tienen ahí una hoz y un martillo. Y para los que hablan algo de eso, pues la hoz y el martillo era el símbolo del comunismo soviético, ¿no? No solamente soviético, era el comunismo, ¿sí?, obreros y campesinos. Y creo que hoy realmente la gente que está, los líderes, ¿sí?, no estoy diciendo la comunidad de las casas, los líderes, los consejos estudiantiles están manejados, por supuesto, por alguien que le conviene mantener ese caos. Y yo podría sospechar de los dos casos. ¿Quiénes son los que salen beneficiados con este caos? O sea, es quien maneja los recursos en la universidad y quien maneja los recursos dentro de las casas. Entonces, eso es muy evidente, ¿sí? Y si uno ve algunas veces la forma en cómo se conducen los líderes de algunas de esas casas, conocemos algunos líderes que fueron candidatos hasta diputados, ¿no? Locales. No candidatos, ¿no? Bueno, no, diputados locales. Candidatos. Entonces, Ahora sí no me regañaste porque te interrumpí, hombre. Y entonces yo creo que es una cosa que es muy importante ver la mano que está moviendo exactamente a los líderes de las casas de estudiantes. O sea, legítimo es, por supuesto, lo que están demandando es educación para todos, pero ellos seguramente tienen ahí algún beneficio y precisamente por eso están operando esto. ¿Por qué la rectoría no se sienta, o el Consejo Universitario no rectoría, el Consejo Universitario no se sienta a platicar con los que realmente están solicitando eso? O sea, no por quienes los están manejando, lo están conduciendo. Es decir, son 1.500 los que se manejan, entonces decir, a ver, vamos a reunirnos, a ver de qué posibilidades cómo vamos a resolver este problema. Pero no se ha hecho, ¿sí? O sea, a unos no les conviene, a los líderes, y a otros no les conviene al Consejo Universitario. Sí, yo nada más retomando la pregunta un poquito, porque aquí se fue a lo... Yo creo que puede existir mano negra en todo, siempre se habla de mano negra en todas partes. Yo lo que creo es que debemos entender aquí, que quedara claro, pues, de que hay intereses empresariales y hay intereses de un modelo de desarrollo de un país que va encaminado a beneficiar a los que más tienen. Es un proyecto de envergadura internacional y ahí es donde la ciudadanía debe estar claro que cada vez más va a haber protesta social. Bajo este modelo siempre va a haber tomas de carreteras, tomas de edificios, plantones y todo, cada vez más. Y tenemos que tener la sensibilidad y entender que la protesta es un derecho y reprimir es un delito. Siempre tendremos que buscar la normalidad que hablan o el Estado de Derecho bajo los cauces donde no exista represión.
Mientras no transgredamos eso, tendremos otros canales democráticos, otros canales donde podamos resolver esos conflictos que se van a ir presentando cada vez más recurrentes. Ahí está el PAN queriendo hacer una ley contra las manifestaciones. Son aspectos que ellos también están tratando de detener. ¿Bajo qué? Bajo la represión. Y eso es lo que debe quedar claro en ese sentido. Bueno, yo voy a comentar algo y vamos a dar la palabra un minuto porque el tiempo se nos va en este tema que me parece interesante y que puede dar para más. Creo que también hay que acotarlo. El tema es que yo estoy de acuerdo en los derechos de manifestarse, pero a mí me queda claro en la cuestión de los bloqueos a la salida a Pátzcuaro que los más perjudicados es la clase marginada de escasos recursos. Es decir, el traslado para irse para allá, moverse, venir a comercializar, todo lo demás, creo que son más perjudicados los propios gente de escasos recursos que a los que quieren o contra quien están protestando la gente que hace este tipo de bloqueos. Entonces creo que no son medidas adecuadas, creo que son medidas incluso que se revierten boomerang, que dicen la sociedad y el gobierno, el sector privado, todo lo demás, dicen, ya ven, a ustedes lo está jodiendo, Sí, fregando, Sí. lo está fregando Mucha claridad. la gente que quiere, que está con el pueblo, sí, estar con el pueblo. Porque no perjudica a los automovilistas, al sector privado, no les detiene su producción, no detiene al gobierno sus acciones de gobierno, etcétera. No, está obstruyendo una fluidez, yo diría, de paso, de tránsito de la gente de escasos recursos, insisto. Dejamos, Rafa, un minuto para... Contadito. Te quedan Adelante. 55 segundos. Bueno, mira, 50. yo creo que habría que discutir cómo se legitima, cómo es legal el poder al interior de la universidad. Y si preguntamos cómo se legitima el poder, cómo se legitima el rector, cómo se legitima el consejo universitario y las instancias de la universidad. Y entonces yo creo que si hay una ausencia de legitimidad. Por ejemplo, comisión de rectoría. ¿Quién integra la comisión de rectoría? Nada más porque eres ex rector, formas parte de esa comisión. Y la pregunta es, ¿cómo se legitima ese ex rector? ¿Y cómo es legal? Y entonces nos enfrentamos también con el caso del rector. ¿Quién nombra al rector? Una comisión de rectoría que no tiene una legitimidad de la comunidad. Este es el problema de fondo. No hay un consenso efectivamente de la comunidad que legitime a las instancias de la universidad. Ok, Rafa. Bueno, Ok. creo que coincidimos todos en cuál es el origen del problema y bueno, no hay una solución, no tenemos una solución, pero lo que sí hay necesidad es de que esto haya un impasse, haya una mesa de concertación y se pongan a platicar, indiscutiblemente. Pero también hay que hablar de los sindicatos de la universidad, que hay una serie de corruptelas ahí tremendas. Hay gente, una gente que ya no es trabajador de la universidad, pues dirigente de los trabajadores universitarios. A mí me parece ridículo y que hace ver muy mal a los demás profesores, ¿no? Entonces todo es un conjunto de fallas que han nacido hace mucho tiempo y que hoy están aflorando a la superficie y están dando problemas a la sociedad, al gobierno, y ya hay inquietud, y junto a todo el otro problema de inseguridad que tenemos, pues vaya, nos tiene a nosotros en zozobra permanente. Yo creo que es urgente una intervención. Indiscutiblemente la policía no tiene nada que hacer en la universidad, no tiene que hacer absolutamente nada, y habría que recordar también lo que pasó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Duró un año de huelga, y después de un año se transformó en una de las mejores universidades del mundo. Entonces no queremos que sea eso, pero queremos ya que se resuelva. Bueno, tú planteaste eso de los bloqueos, etcétera, ¿no? Pero si no tenemos una historia clara de por qué son esos bloqueos. Se criticó muy fuertemente las tomas de los telebachilleratos, 200 y tantos telebachilleratos, padres de familia, alumnos y profesores. ¿Quién propició ese problema? ¿Quién tiene detenida la solución? ¿Sí? Entonces,
Ellos han, desde el 30, los iban a despedir prácticamente a muchos antes de octubre. Digo, antes de que empezara el ciclo, en agosto. ¿Sí? Y entonces hicieron una presión, dijeron, bueno, ya nos vamos a correr, vamos a seguir con el telebachillerato. Dijeron, bueno, si ustedes ven en la página electrónica, dije, vamos a hablar de buena voluntad, autoridad y sindicato. El chiste es que al final de cuentas la autoridad no ha dicho nada. Entonces, y ya van 20 días, 25 días después de ese día. ¿Sí? Entonces, no hay respuesta. Lo mismo pasa prácticamente en todos los ámbitos. O sea, mientras la autoridad no responda, automáticamente, yo coincido con Javier, pues va a venir una participación de la gente, no en los medios, porque los medios no hay posibilidades. Si tuvieran acceso a los trabajadores a Televisa o a un medio grande, por supuesto que las cosas se resolverían de otra forma, pero no es así. Bueno, yo más difiero. Adelante. Porque hay una cuestión del telebachillerato. Fue una creación de un gobierno perredista, godoísta, con nombre, y formó cuadros ahí, partidistas, estructura perredista metida ahí. Son cuadros que están ahí, que les dio, digamos, una posición laboral para seguir haciendo política partidista. Es decir, tiene sus asegúnes el telebachillerato. Yo no digo que se quiten o no, es un asunto incluso hasta de recursos, pero yo insisto en algo que es fundamental. Está bien, ¿por qué perjudicar, insisto, a terceros? O sea, a la gente jodida. O sea, esa es la pregunta. Es decir, ¿por qué no es el gobierno que le está deteniendo, que no quiere? Bueno, váyanse contra el gobierno como tal, pero el gobierno, la gente somos parte del gobierno, pero no a la gente de escasos recursos. A ver, ¿Vas, Javier? Yo creo que, y es que es difícil pues plantearlo, pero yo creo que cada movilización que exista hay un culpable que no atiende esa solución y se van agudizando las contradicciones o la forma en que yo me manifiesto. ¿Es por presión o es para que me solucione un problema? O sea, siempre hay una causa generalmente, aunque hay algunas que como que ya agarraron el caminito también por ahí, algunas instancias, pero la mayoría siempre es porque no hay interlocución, porque se cierran los canales de interlocución. Entonces tenemos que poner en el banquillo de los acusados al gobierno de que no está teniendo la capacidad de resolver los asuntos antes de que lleguen a una manifestación más grave afectando a terceros. Pues, tenemos que verlos desde el fondo, ¿no? Con leyes y leyes y leyes. Los grupos minoritarios perjudican a mayorías. Eso es verdad, pero ¿quiénes son? Hay daños colaterales y no se pueden sustituir. Sí. Creo se nos agotó el tiempo. Ya está para la próxima. Sí, será para la próxima. Y lo de los bachilleratos habrá la posibilidad. Yo creo que sí, pero lo dejamos para otro. Creo que es importante este tipo. Es importante lo que dijiste, pero sí existe efectivamente la necesidad de atención en media superior. Yo, de acuerdo, exacto, sí. es el cuello de botella. Hay un problema ahí. Pero hay una cuestión ahí, yo insisto, bueno, a la próxima hablamos de telebachilleratos. Y lo dejamos. La guerra es la guerra y ahí todos la pasan. Gracias. Bueno, estamos pendientes.